Hola amigos de Radio Libertad Constituyente. Ya comenzamos esta tercera semana del Hecho Nacional a la Conciencia de España, como ya anunciamos la semana pasada, profundizando en lo que es la historia y adentrándonos en lo que es la primera manipulación que se hace de ella por parte de los que quieren destruir esa conciencia. Y ya en el mismo texto, estamos todavía en el primer capítulo, la primera carta, vemos que don Antonio ya lo anuncia incluso en torno a la mismísima palabra de España. O sea, ya de entrada en la misma palabra de España. Y desde época tan temprana como la mismísima transición. Escribe don Antonio: la impostura nacional de la transición española ha sido tan patente y grosera que hasta la palabra España ha tenido que ser sustraída del discurso público. No ya en su uso político, que habría sido explicable, pero en modo alguno indisculpable, sino incluso para recluirla en ese repertorio de divinas o satánicas entelequias que necesitan de enrevesados eufemismos para ser mal nombradas, aunque se trate de realidades susceptibles de ser tratadas, como la realidad histórica y social de España, con la objetividad descriptiva de las ciencias naturales. Muy profunda debió ser la impostura nacional de esta monarquía parlamentaria, cuando hasta el mismo nombre de España, devenido vergonzante, ha tenido que ser sustituido por la eufemia este país, a causa de la deshonra que lo mancilló durante el régimen españolísimo del que trae en su triste causa política el monarca Juan Carlos, el presidente del gobierno Suárez, el presidente de Galicia Fraga, y una legión interminable de altos cargos en el Estado y en los medios de comunicación estatales. Hombres que utilizaron el nombre de España al servicio de la represión de la dictadura y que por eso ahora no lo pueden utilizar, aun sabiendo que así violan la historia y el sentido común, para frenar ambiciones regionales tan bastardas como las suyas. Y muy maquiavélica ha debido ser también la impostura de la unidad nacional cuando la propia Constitución, que sólo puede afectar por la naturaleza de la materia constituida al régimen de poder político en el Estado, se sale de madre para definir y calificar realidades o fantasías que la desbordan, como por ejemplo la de emplear el término nacionalidades, cuyo significado exclusivamente cultural nadie se atreve a decir, para diferenciar dentro del Estado político a Cataluña y País Vasco de las demás regiones. Evidentemente, aquí ya vemos como incluso tanto la palabra España como la misma idea de unidad nacional son atacadas en realidad desde la misma esencia, desde el principio, por la mismísima Constitución, que cae en el absurdo, como dice, de calificar a fantasías y realidades, de esas fantasías que ahora iremos abordando, que han construido Cataluña y el País Vasco y otras, del término nacionalidades, que evidentemente, pues en todo caso tendrá un sentido es como exclusivamente cultural, pero tratan de llevarlo a un sentido nacional, a un sentido de nuevos estados. Ya que está expresada en la misma palabra España, el primer objeto de ataque contra la conciencia de nuestra nación, pues empecemos por esa misma palabra. Esa palabra, España, pues que los investigadores renacentistas pues trataban de relacionar con Hispalis, ya más tarde los investigadores contemporáneos demostraron que realmente España, casi con más seguridad, viene de la palabra semítica hebrea safán, conejo, es decir, sería algo así como el país de los conejos, y sería dado por los fenicios de lengua semítica al establecer los primeros extranjeros en época histórica o ajenos o lejanos a la península ibérica que establecieron relaciones con la península. Incluso hay algún que otros investigadores, filólogos, que dicen que esto podría ser una palabra clave, porque también en idioma hebreo, Esfán o Safán tiene relación con Esfaán, que es así como tierra de metales, que eso sí que era algo de un interés extraordinariamente estratégico en las líneas comerciales fenicias. No sería raro que entonces Esfán o Safán, del país de los conejos, en realidad fuera una especie de eufemismo o de palabra críptica por los fenicios para hablar de lo que realmente les interesaba, aunque les oyesen otros, entre ellos, para referirse a el país de los conejos, que en realidad queriendo decir el país de los metales, que es lo que nos interesa, ¿no? Aún así, bueno, esto es una suposición o una deducción. Realmente la primera palabra que ha existido antes de Iberia, que es de
creación griega, es Hispania. Es Esfahán fenicio, de lengua semítica, hebrea, que nos dieron al tomar contacto con las principales culturas en ese momento, que era Tartesos, por ejemplo. ¿Eso significa que había ya una conciencia hispana en época de Tartesos? Evidentemente no. En el 1200 antes de Cristo o 1500 no había una conciencia hispana. En el 1000 antes de Cristo tampoco, que ya habían colonizaciones célticas. En torno al 500 antes de Cristo, en la que se conforman ya definitivamente y sólidamente la cultura ibérica de los pueblos íberos, tampoco había una conciencia común de todo el territorio como hispanos. Pero como ya empecé a comentar en el primer programa, aunque nos parezca temprano, desde la Segunda Guerra Celtíbera, que fue una guerra de un llamamiento al enemigo exterior, como dije, no era como la primera, por un conflicto local, sino una llamada de Viriato, que era lusitano, a todos los pueblos, en este caso celtíberos, ya empezaba a fraguarse una idea hispana. Y de hecho vemos que la primera referencia que tenemos de un orgullo, una identidad hispana escrita, lo tenemos nada más y nada menos que con el poeta Ennio en el siglo II antes de Cristo, que con una frase que es hispane non romane memoritis loqui me, que significa recordad que hablo como hispano, no como romano. Estamos hablando del siglo II antes de Cristo. Y desde luego no hay la más mínima referencia ni de la existencia de catalanes o algo parecido a catalanes, vascos, ni gallegos, ni nada de eso. Ya hay una referencia, conjunto, de todos los hispanos, de orgullo hispano, algo que se va a repetir, por supuesto, poco más tarde, pues con Séneca, por ejemplo, en torno al siglo I, que habla de su hispanidad, y etcétera, etcétera. Entonces, esa palabra España, tan casi maldita, es una palabra que nos define, que empieza incluso a definir, es el origen, la semilla de nuestra conciencia, ¿no? De nuestra primera conciencia nacional, porque es la que empieza a unirnos a todos, y todos los habitantes de la península ibérica empiezan a tener esa conciencia de hispanos, ese orgullo hispano, que como ya comenté también, un poco muy someramente en el primer programa, pues llegó, por supuesto, al mundo visigodo y a la creación de una entidad política ya independiente en la época visigoda, y a lo largo de la Edad Media a tener en presente en todos los reinos cristianos siempre esa conciencia de recuperar esa unidad hispana, que creo que no está mal como una primera identidad. Pues bien, continuemos en el texto que nos dejó don Antonio, precisamente profundizando en este primer acercamiento histórico. Escribe don Antonio: España dejó de expresar un lugar geográfico al otro lado de los Pirineos, donde habitaban castellanos y aragoneses, cuando el mundo la identificó con el Estado nacional que realizó el revolucionario descubrimiento y la rápida conquista de las Américas. Aunque Castilla tuvo mayor protagonismo, la gesta fue de España, como también lo fue, y no sólo castellana, la deshonra de la expulsión de los judíos, dos hechos que adelantan ya la existencia de una primigenia conciencia nacional, de integración y de exclusión. El nombre y la idea de España se convirtieron en ideología, es decir, en una idea sólo parcialmente verdadera, cuando su recién estrenada particularidad nacional se identificó, gracias a esa gesta renacentista, con la mundialidad de su Estado, y los intereses estatales pudieron presentarse como si fueran los de la cristiandad. Esta conciencia imperial sofocó el desarrollo de un sentimiento nacional en los pueblos de España, hasta que la ocupación napoleónica lo despertó con rabia. Pero la estadolatría heredada de los siglos imperiales, esa ruindad española hecha de miedo, veneración y picardía ante los recursos del Estado, que tanto ha retrasado la autonomía de la sociedad civil, impidió que en España se consolidara una conciencia nacional antes de que se dividiera en conciencia de clases. El Estado liberal, basado en la unidad de la conciencia nacional, se hizo así imposible. Bien, con estas palabras, en pocas frases, ha hecho un primer repaso también, don Antonio, a lo que es más o menos la idea de conciencia nacional en la historia de España. Nos está explicando cómo el comienzo de esa nación española nos encontramos nada más y nada menos que con el hecho del imperio. Y eso
evidentemente influyó en la dificultad de tomar conciencia, de ser una nación con conciencia nacional, como ha explicado, por la confusión en la que ese proyecto imperial pues nos abordó. En fin, con las propias palabras de don Antonio, que esa la conciencia imperial de alguna forma nubló durante mucho tiempo el sentimiento nacional, algo que evidentemente no significa que no existiese, como se demostró con la guerra de la independencia. Pero es que ese sentimiento nacional existía y empezaba a existir. Esa nación o nación-estado, obviamente en términos contemporáneos, sino en términos históricos de la Edad Moderna, precisamente en España es de las primeras, o tal vez la primera nación en la parte occidental de Europa que estaba irrumpiendo, se estaba estableciendo. Es en 1476, en las Cortes de Madrigal, cuando los reyes católicos, que ya prácticamente han ganado la guerra tanto a Portugal como a la Liga Nobiliar, pues establecen la existencia de la Santa Hermandad como una especie de policía o de fuerza directamente bajo el mando real de los reyes y que impone la justicia y que impone la ley. Es decir, es en las Cortes de Madrigal donde en España, en Castilla, que se extenderá por supuesto a los reinos y territorios de Fernando de Aragón, pues el ban, lo que es el poder nobiliar de administrar justicia, se pierde. Es decir, la función judicial pasa a ser algo en poder real. Y además, esas relaciones feudo-vasalláticas, que son de las dos relaciones en las que se construye el feudalismo y lo que es los países y la administración de los países en la Edad Media occidental, en la Baja Edad Media, lo que es la época plenamente feudal, basada en dos tipos de relaciones, las relaciones feudo-señoriales y las feudo-vasalláticas, pues precisamente a partir en España de las Cortes de Madrigal y ante la victoria de los reyes católicos precisamente sobre la Liga Nobiliar, pues que probablemente trataban de impedir toda estructura, todo afianzamiento de una estructura administrativa que estuviera por encima de ellos, y posiblemente les hubiese convenido destruir lo más posible la realidad política castellana y aragonesa para convertir España pues en una especie de la entonces para muchos nobles añorada Italia totalmente dividida en principados y pequeñas repúblicas en manos cada uno de sus condottieri y de sus nobles locales, pues totalmente derrotados. A partir de esas cortes, las relaciones feudo-vasalláticas desaparecen, porque esta es una de las claves por qué los historiadores llaman Edad Moderna la Edad Moderna y Edad Media la Edad Media. El paso de la Edad Media a la Edad Moderna, aparte del hecho en sí, pues que se pone unos en la conquista de Estambul por los turcos, es decir, de Constantinopla por los turcos, que llaman Estambul, y otros en el mismísimo descubrimiento de América de Colón, 1492. La cuestión está que realmente el cambio es que desaparecen esas relaciones feudo-vasalláticas, que son las relaciones políticas de los grandes señores, y comienzan lo que van a ser el germen, el inicio de los estados-nación de la Edad Moderna, a partir del poder, lógicamente, de los reyes y de su absolutismo, pero que ya deja de tener poder político propio, autosuficiente, los grandes señores. Y eso en España ya está ocurriendo con los reyes católicos. Pero a pesar de que esa unidad nacional empieza a ser una realidad mucho antes que en otros países de Europa, justo coincide al poco tiempo con el descubrimiento de América y a partir de ahí en el desarrollo de esa gran aventura que es la aventura y el proyecto imperial, también coincidente con la ideología de llevar en ese momento la fe por la gran victoria y el gran esfuerzo que se ha hecho sobre Granada, la fe a todas las partes del mundo, y ser precisamente los españoles o los reinos hispánicos los que tienen la percepción de esa misión. Y es precisamente en esa realidad del imperio español que, por cierto, convierte a nuestra nación, a nuestro país, en uno de los fenómenos políticos más importantes que han existido en la historia de la humanidad, porque de hecho España va a ser la primera potencia, el primer imperio pentacontinental, es decir, la primera entidad política global de toda la historia, y además, por ejemplo, pues la primera vez que va a existir
una moneda global, el escudo de plata español, con el que el emperador de la India, el emperador mogol, gracias a su 10% de todo el comercio de la India, pues pudo construir el Taj Mahal, por ejemplo. Es decir, esa primera moneda global, precedente absoluto del actual dólar, pues es una aportación de España. Pero claro, ese hecho imperial trata de, al mismo tiempo, ser una especie de horror de lo que tengamos que avergonzar y ser algo de lo que los actuales nacionalismos tratan de acogerse, a que en realidad solo existió ese hecho imperial y que además era opresivo, destructivo y que por supuesto es la causa de que País Vasco, Cataluña, pues no llegaran a tener su propio Estado. Ese es uno de los inventos que tratan de construir. Pero voy a terminar en este programa acercamiento a lo que son las manipulaciones o los principios en los que se intentan manipular la historia y por tanto destruir nuestra conciencia nacional, que como hemos visto parte desde el mismísimo fundamento del actual régimen, es decir, desde la misma constitución y desde la mismísima base de la mismísima palabra que es España, pues una reflexión que hace don Antonio sobre qué es lo que más le sorprende en el estudio de los nacionalismos, sobre todo en España. Leo, me sorprendió en el estudio de la historia comparada del nacionalismo no fue la imposibilidad de explicarlo con la hipótesis de la lucha de clases, ni con la del materialismo vulgar, basada en la importancia decisiva de las infraestructuras de comunicación tan diferentes en Cataluña, País Vasco y Galicia, sino el carácter elitista, minoritario y oportunista del propio sentimiento nacionalista en las primeras fases de su desarrollo. Es decir, ya en el próximo programa iremos adentrando precisamente en cuál es la realidad de ese nacionalismo catalán en el País Vasco o en Galicia, ¿no? Y por qué don Antonio nos está fijando atención en lo que son los auténticos autores e inventores, porque cabría decir inventar, de esa fantasía que se ha creado en torno o sobre el nacionalismo catalán, vasco, gallego, incluso, pues bueno, como una enfermedad se van multiplicando, ¿no? En España, que ya llega hasta la mismísima Andalucía o hasta las Canarias. Bien, esperemos que este primer acercamiento a lo que es el abordar el ataque a la conciencia de España os haya entretenido y os haya interesado, y ya en el próximo programa seguiremos profundizando en esa línea. Muchas gracias y espero que nos escuchéis el próximo día.